Entonces, la semana pasada vimos una de las claves del crecimiento espiritual que era la oración. Ahora, eh, la segunda parte es la lectura de la Biblia. Esas son las dos claves para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es la Biblia? Dice, la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, que es el manual para la fe y la vida del cristiano. Cada libro de la Biblia tiene un propósito y Dios usa distintas formas para comunicar verdades sobre él y su propósito para con la humanidad. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años. ¿Sí? Características de la Biblia. Uno, que la Biblia es inspirada por Dios, dice. Toda la escritura en 2 Timoteo 3, de versículo 16 al 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Ningún escrito de la Biblia fue por inspiración del ser humano, del hombre. ¿Sí? Siempre fue inspirado por Dios. Dios le dictaba a ellos y ellos escribían. ¿Sí? Segundo, la característica es que la Biblia, que la palabra de Dios no cambia y es eterna, lo que le estaba explicando de antes. ¿Sí? Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? La palabra de Dios es atemporal, no tiene tiempo, no tiene caducidad, no caduca. ¿Sí? Lo que hablamos antes, no, no es que la palabra era para antes y no para ahora. No, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Sí? Dios hoy día no piensa una cosa y mañana otra. No es como el hombre, variable, no. ¿Sí? Dios es perfecto. Lo que está escrito es lo que tiene que estar escrito y es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Sí? No hay nada más que no... a veces hay en iglesias que los líderes dicen, el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo esto. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el Señor se olvidó de escribir y ahora le está hablando al hombre para que transmita. No es así. Porque Dios cuando cerró la Biblia dice que nadie añada ni quite una letra de esta palabra, ¿sí? Que está escrita acá. Porque aquel que lo haga es maldito, anatema, ¿sí? Nadie puede añadir ni quitar. Nadie puede decir, el Señor me dijo ahora esto. No, ¿sí? La guía también es una guía, ¿perdón? ¿Qué hacen los mormones? Sí, sí. ¿Sí me entiendes? A ellos se le presentó un ángel, ¿sí? A John Smith se le presentó un ángel diciéndole que Jesús no había hecho toda la obra completa y que quería usarlo a él para que culmine la obra. Y recuerden que el otro día leímos en el libro que Pablo decía, así un ángel se te apareciera y te hablara en el nombre de Dios, ¿sí? Y esas palabras que te digan no están en la escritura, no están en la Biblia, maldito es. Porque Dios mismo dijo, cuando cerró la Biblia, ya no se puede añadir ni quitar nada. ¿Sí? Recordando que Satanás también gobierna ángeles, que se pueden aparecer como ángel de luz, ¿sí? Para engañarnos. Entonces, si un ángel se te aparece, se tiene que hablar lo que está escrito, no lo que no está escrito. ¿Sí? Porque la palabra no cambia. La guía de nuestra vida
También en la palabra de la guía de nuestra vida. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? El que conoce la palabra de Dios es como una luz que va delante de él y no va a tropezar. Porque la palabra le da conocimiento y el conocimiento le da sabiduría y le hace tomar las decisiones correctas conforme Dios nos enseña. ¿Sí? También la Biblia nos corrige, dice, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí? Cuando la palabra entra a nosotros, empieza a trabajar. ¿Sí? Empieza a escarbar dentro de lo más íntimo que podamos, que pensamos nosotros que lo tenemos guardado ahí, hasta ahí llega la palabra. Y empieza a escarbar y empieza a cortar, ¿sí? Lo que no es bueno y empieza a sacarlo de nuestro cuerpo, ¿sí? Nos va limpiando. La palabra nos redarguye, la palabra nos corrige, la palabra nos exhorta, ¿sí? Pero nunca la palabra de Dios viene para condenar, sino para hacernos libres, ¿sí? De toda atadura, de todo pecado, ¿sí? De todo carácter, de todo mal carácter. Nos viene a dar libertad. Y para darnos libertad tiene que sacar lo que nos esclaviza, ¿sí? También la palabra de Dios nos provee de sabiduría, dice en Proverbios capítulo 2, de versículos 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, ¿sí? Derecho, para derecho. ¿Cómo vemos que caminamos rectamente? Porque estamos caminando de acuerdo al consejo de Dios, ¿sí? No, no llevados por nuestros deseos, no por lo que nosotros creemos que es, ¿sí? Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte, ¿sí? Porque nosotros somos guiados mucho por nuestros sentimientos, y el sentimiento a veces no es bueno porque nos engaña, ¿sí? Mejor es caminar bajo el consejo de la palabra de Dios, porque esa palabra es viva y esa palabra penetra y esa palabra va a trabajar en nosotros, ¿sí? También la Biblia nos ayuda a incrementar nuestra fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra no vamos a tener fe, porque leyendo la palabra vamos a conocer a Dios. Y conociendo a Dios, sabemos cuán amor siente el Padre por nosotros, que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él llevó nuestro castigo. ¿Sí? Amor, infinito. Sí. ¿Sí me entiendes? Él llevó nuestro castigo. ¿Sí? La fe, como muchos están usando últimamente la fe, yo declaro que voy a tener una casa, que voy a tener un buen trabajo, que voy a tener buena salud. Eso no es fe. ¿Sabes qué es fe? Fe es creer que todo lo que Dios ha prometido en la Biblia se va a cumplir. Lo que Él prometió, no lo que nosotros inventemos. ¿Sí? Eso no es fe. Eso es tratar de manipular a que Dios nos dé lo que queremos. ¿Sí? Si Dios prometió estar conmigo todos los días, yo lo creo. A donde yo vaya va a estar conmigo, yo lo creo. Por eso yo camino seguro, no tengo temor, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y no tengo miedo a que alguien me vaya a hacer daño, porque tengo la protección de Dios porque lo prometió. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Y si algo acontece en mi vida que a mí no me agrada, ¿sí? Yo entiendo que Dios, si permitió que eso suceda, es porque hay una parte en mí que Dios quiere trabajar que todavía yo no lo he rendido a Él. ¿Sí me entiendes? Pero
Fe no es lo que se proclama ahora, yo tengo fe de que voy a viajar este año, que me voy a casar, o a veces le hablan a las personas, mira, si tú recibes a Cristo, una pareja divorciada, el Señor va a restaurar tu matrimonio. En ninguna parte de la Biblia dice eso, porque Dios es soberano, ¿sí? Si es la voluntad de Dios, lo va a restaurar. Si no es la voluntad, no lo va a restaurar, porque si Dios ve que si lo junta para que se terminen matando, mejor no lo junta. Dios ve el futuro, el presente y el pasado de nosotros. ¿Sí me entiendes? Pero hay muchos que dicen, no, si Sí, tú vas, el Señor va a restaurar tu matrimonio. Ponemos palabras que Dios nunca dijo. Entonces, esa persona llega a la iglesia con la esperanza que va a restaurar su matrimonio y no pasa y se va enfadada con Dios. ¿Sí? Se va enfadada con Dios porque dice, no, Dios no existe, ¿sí? Dios no me escucha, pero somos nosotros lo que proclamamos mal la voluntad de Dios, ¿sí? La claro, palabra de que no Dios. cometió. Claro, ¿sí me entiendes? Estamos añadiendo cosas que Dios no dijo, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a Cristo, es porque reconocemos que somos pecadores, ¿sí? Y porque Cristo murió por nosotros y necesitamos de un Salvador para no, para no ser condenados eternamente, separados de Dios por nuestros pecados. Simplemente por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, no por un interés, ¿sí? Porque el amor de Dios no se compra, Él lo entregó gratis, por amor a toda la humanidad, ¿sí? Pero Dios tiene una soberanía. Hay oraciones que tú puedes pedirle con todo tu corazón y Dios no te lo puede conceder porque Él ve que de repente concediéndote ese pedido, después que lo consigas te vas a apartar de Él. Porque hay gente que solamente llegan por el milagro, ¿sí? Tal es así que Pablo dice, en los últimos tiempos, ¿sí? Habrán iglesias donde le darán a la gente lo que quiere oír, ¿sí? Que le hablen de la prosperidad, que le hablen de bendiciones, de carros, de lujo, de riquezas. Habrá gente, porque hay gente que solo busca eso de Dios. Entonces Dios dice, ok, tú me rechazas a mí porque quieres, porque quieres riqueza, porque quieres fama, porque quieres poder. Ok, Él va a permitir que se abran iglesias que hablen de eso y esa gente vaya allá y se pierdan, porque sinceramente no buscan de Dios, buscan lo que Dios le puede dar, ¿sí? Y ya Dios ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros en el amado, en su Hijo, ¿sí? Morir por nuestro pecado. Eh, También la Biblia nos ayuda a madurar espiritualmente, dice. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Boca de Dios. Dios. ¿Sí? Sí, ¿Cómo maduramos sí, espiritualmente? Que no solamente nos preocupamos por el alimento físico diario, sino también tenemos que preocuparnos por el alimento espiritual, que es la palabra de palabra. Dios. Así como mi cuerpo se fortalece con el alimento físico, mi espíritu tiene que estar fortalecido en la lectura de la palabra de Dios y en la oración, De Dios. en comunión con Dios. ¿Sí? El Salmo capítulo 1, del 1 al 4 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí? Siento. Bienaventurado, bienaventurado quiere decir bendecido. ¿Sí? Bendecido el hombre. Sabemos que en la Biblia cuando habla del hombre se está refiriendo al ser humano, ¿sí? En general, hombre y mujer, ¿sí? El que es guiado por la palabra de Dios camina seguro todo el tiempo, ¿sí?
porque sabe quién está a su favor, sabe quién está peleando su batalla, ¿sí? Guía. Saben que cualquiera que venga en contra de él, dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán, ¿sí? Porque Dios pelea tu batalla. El punto 2 dice, ¿qué actitud debemos tener hacia la palabra de Dios? Dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Así como un bebé busca desesperadamente el pecho de su madre para su alimentación, de esa misma forma debemos buscar en la palabra de Dios nuestro alimento para crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante este concepto? Uno, que necesitamos practicar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Si tú lees la palabra, solamente tienes conocimiento. Pero si tú la pones en práctica, eres una persona sabia. La sabiduría está en poner en práctica lo que sabes. Si no, queda en puro conocimiento. ¿Sí? Segundo, debemos obedecerla. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? El siguiente dice, dejaremos que la palabra nos guíe. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Escudriñar. Escudriñar no es leer, no es, un día, sí, es investigar, es profundizar, es escarbar los mensajes que hay detrás de esas palabras, ¿sí? Grabártela, ¿sí? Para el tiempo malo, cuando seas atacada por el enemigo, tengas palabra con qué responderle, ¿sí? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí, solo Jesús. Por mí. Solo mediante Jesús podemos llegar al Padre, no hay otro, no hay santos, no la Virgen, no, solo por el Hijo, porque el Hijo entregó su vida por nosotros, nadie más. Él restauró nuestra comunión con el Padre, ¿sí? Él por derecho tiene ¿cómo se llama? Ese lugar de ser el mediador entre el Padre y nosotros, ¿sí? También en la Biblia buscaremos su verdad. Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Sí? ¿Sí? Con fidelidad. Salmo, grande. sí. Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El punto 3, sí, tu justicia, ¿sí? Dios es un Dios justo, ¿sí? El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Y el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Sí? Hace entender a los simples. Simples son las personas que no tienen, que son guiados por sus propios instintos, ¿sí? Que no tienen a Dios como guía, que no tienen palabra de sabiduría, ¿sí? Sino que son llevados por sus deseos, ¿sí? Dios creó al hombre para él guiarnos a nosotros, no para que el hombre viva independientemente, ¿sí? Puso en nuestro corazón el deseo de adorarle a él. Todos los que nacemos con un deseo de adorar a algo. ¿Quién les enseñó? En la época primitiva, ¿sí? Que tenían que adorar algo, ¿sí? Que había algo superior a quienes tenían que adorar. Es que Dios creó al hombre para que le adore,
Pero si no hay quien les predique a quién deben de adorar, adoraban animales, árboles, plantas, astros, ¿sí? Entonces, el deseo de nuestro corazón de adorar lo puso Dios. Por eso siempre uno está buscando algo a que adorar. Y cuando se encuentra con la palabra de Dios, esa palabra llena el vacío que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Porque mientras no tengamos un encuentro con Dios, siempre va a haber ese vacío. Nadie puede ocupar ese lugar. ¿Sí? Solamente Jesucristo. Y si no lo tienes, siempre va a estar vacío, siempre va a estar deseando cosas, pero nada te va a satisfacer, porque te falta lo principal, que ese vacío sea llenado por Jesucristo. El Salmo 19:7, en la Nueva Traducción Viviente dice, es otra versión de la Biblia que te explica un poco con palabras más entendibles, ¿sí? Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, ¿sí? Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para la vida. ¿Sí? La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdades, cada una de ellas es imparcial. ¿Sí? En el punto 4 dice, ¿qué dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Directamente por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Sí? La inspiración es la directa influencia divina entre los escritores humanos de la Biblia, los profetas, los que escribieron, para que escribiesen sin error y omisión todo el mensaje de Dios a los hombres, la cual garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad. ¿Sí? Dios tuvo que intervenir para que sea escrita, para que no haya error ni omisión, para que no se olvide nada, lo que dijimos en antes. Nadie puede venir y decir, ¿sabe qué? El Señor me habló esto, porque quiere decir que se olvidó, y Dios no se olvidó nada. ¿Ok? La Biblia es la palabra de Dios, profética, más segura. ¿Sí? Cuando los hombres de Dios escribieron la Biblia, el escrito de ellos recibió el soplo de Dios, ¿sí? El soplo de vida de parte de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de barro, ¿no es cierto? Pero después de haberlo terminado, ¿qué tuvo que hacer para que tenga vida? Soplar sobre la escultura que había hecho. Le dio el soplo de vida y así tomó vida el hombre. Igualmente, su palabra tiene vida, ¿sí? A mí me habla de una... tú puedes leer la misma escritura 10 veces y las 10 veces te habla diferente. De acuerdo al momento que estás pasando, a la necesidad que tienes, ¿sí? Esa palabra es viva, te habla de acuerdo a la situación en que estás, ¿sí? Es vida, tiene vida, ¿sí? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Tiene vida, tiene el soplo de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra de Dios, ¿sí? En el punto 5 dice, según el texto, ¿para qué es útil la palabra de Dios? El 2 Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué dice el punto 6? ¿Qué dice Timoteo 3:17? Según de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Nos transforma completamente, ¿sí? Renueva nuestra manera de pensar, ¿sí? Ya la forma que pensábamos antes
es cambiada, porque la forma que pensábamos antes estaba inspirada por el mundo, ¿sí? Por las creencias del mundo, por la manera como el mundo razona, ¿sí? Pero cuando Dios entra y recibimos el consejo por medio de su palabra, esa palabra nos limpia, nos renueva, nos da sabiduría, abre nuestros ojos para ver con más claridad cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso la importancia de leerla. Quiero saber, si yo creo en Dios, tengo que saber qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Si no, no estoy creyendo. Podemos ver que Dios quiere preparar nuestras vidas y lo hará en la medida que nosotros estemos comprometidos a estudiar su palabra, ¿ves? Dios no nos obliga, ¿sí? El compromiso es nuestro. Y mientras nosotros tengamos el compromiso, Él nos guía. Él nunca nos va a obligar, ¿sí? El crecer en la palabra de Dios depende de nosotros, no de Dios. La voluntad de Dios es que lleguemos al pleno conocimiento de su palabra, ¿sí? Pero nos deja a nosotros que tomemos esa decisión. Él hace el resto. Nuestro tiempo en comunión con el Señor debe ser una disciplina diaria para toda la vida, cada día, como el alimento diario, ¿sí? Físico, necesitamos el alimento espiritual cada día, ¿sí? Entregar tu vida, entregar ese día para que Dios tome el control. Invítalo a ser parte de ese día, a donde vaya. A este tiempo diario le llamamos tiempo devocional, ¿sí? El tiempo que dedicamos para orar y leer la Biblia es el tiempo devocional, ¿sí? El punto 7, el último, dice, ¿cuál fue la orden que recibió Josué para tener éxito en su vida? José 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta? Todo te saldrá bien, tu camino va a prosperar si te dejas guiar, porque ese es el propósito de Dios, ¿sí? Que prosperemos y que todo nos salga bien, ¿sí? Porque el consejo de Dios hace eso. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que Dios haga. Y dijimos que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. La palabra de Dios es verdad. Si esto no se está cumpliendo en nuestra vida, es que nosotros estamos fallando en algo, porque Dios no miente, ¿sí? Si Dios no miente, entonces ¿quién está mal? ¿Sí? Yo tengo que reconocer, algo estoy fallando, entonces cuando le oro al Señor, Señor, por favor, muéstrame en qué yo te estoy fallando, porque esto no se está haciendo realidad en mi vida. Y el Señor te lo va a mostrar por medio de su palabra, ¿sí? Es de vital importancia que tomemos la decisión hoy de encontrarnos diariamente con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, ya que esto nos hará crecer en nuestra vida espiritual. Si deseas hacerlo, se te puede proveer material para que puedas estar a solas con Dios, para orar y leer su palabra, ¿sí? Hay mucho material que podemos facilitarte para que puedas empezar un devocional con Dios, ¿sí? Acá dice, ver el gráfico del devocional, de la vida devocional en el libro guía que les envié al comienzo en la página 19. La página 19 del librito, ¿sí? Que les mandé primero. Acá lo voy a compartir. ¿Cuál es, señor? Este no es. La página 19 dijimos, ¿no?
share. Página 19, ¿no? Sí, la página 19. Ya. Anita Ortiz, WhatsApp de audio. Ahí está. Ahí está. ¿Sí lo pueden ver? ¿En la pantalla? Sí. Ya. Ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico Tengo. de la vía devocional. ¿Ah? Sí. Ya. El procedimiento dice, primero, lee un capítulo o párrafo. ¿Sí? Párrafo. O sea, o un versículo. Si no, al comienzo, si no retienes mucho, lee lo que puedas retener. ¿Sí? Tienes que ser sistemático. ¿Cómo es sistemático? Pues decir, si tú empiezas a leer el libro de Lucas, tienes que continuarlo, no saltearte cada día, un día Lucas, el otro día Juan, el otro Pedro, el otro Pablo, no. Seguido. Tienes que comenzar, Seguido. sí, el capítulo y terminarlo. Es la única forma que Porque lo te pueda entiendo todo, quedar. claro. Lucas, ¿Sí? ¿Sí? Lucas, Sí. ¿no? No, te pongo un ejemplo, ¿sí? Si tú comienzas a leer Lucas, el primer capítulo hasta terminarlo, ¿sí? No te saltes a otro, ¿sí? Sí. Yo les Sí. recomendaría que lean Proverbios, que comiencen los Proverbios. El libro de Proverbios. Proverbios. Sí. El segundo tiene que ser sistemático, o sea, en orden, no saltearte. Tercero, estudia el libro entero, ¿ves? Eso es lo que te estaba diciendo. Si comienza Lucas, ya comenzaste el primer capítulo, termina el primer capítulo, ¿sí? Hasta que termines el libro de Lucas, por decir, un ejemplo. Ahora, el plan. A la derecha dice el plan, ¿sí? El plan. El plan es, tienes que disponer un tiempo exacto todos los días, ¿sí? Y un lugar donde lo hagas, ¿sí? Dos, el lugar. Tiempo y lugar, que vas a hacerlo todos los días. Tienes que ser puntual, ¿sí? O de acuerdo a tu horario de trabajo, si sábado, domingo no trabajas, bueno, ponerlo más temprano, los otros días más tarde, como se te acomode, pero no fallar el tiempo que has trazado, leerlo, ¿sí? Después, tienes que hacerte preguntas de lo que lees, ¿sí? ¿Qué pecados tienes para renunciar? ¿Cuáles son las promesas que hayas en esa escritura? ¿Sí? ¿Qué ejemplo es el que debes de seguir? ¿Sí? Cada escritura, a ver si se trata de un personaje, ese personaje te puede dar un ejemplo que tú puedes imitar, ¿sí? También hallarás advertencias que debes de considerar, ¿sí? Tienes que ver qué advertencia te da la escritura, ¿sí? ¿Qué enseñanzas, ¿sí?, encuentras en esa escritura que lees acerca de Dios? ¿Sí? ¿Qué otras verdades importantes hayas ahí? ¿Y cómo lo puedes aplicar en tu vida? ¿Sí? Aplicación personal. ¿Cómo eso que he aprendido, que he leído, cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Sí? Si de comienzo no puedo aplicarlo todo, debemos entender que el Señor trabaja poco a poco en nosotros. No tenemos que sentirnos mal, ay, yo no puedo hacer esto, no es para mí, no, porque el enemigo es especialista en decirte esto. Algo, está esperando que falles algo para decirte, ¿sabes qué? Ya ves que no puedes. Dios nunca nos acusa, pero Satanás sí. Primero te hace fallar y después te acusa. ¿Sí? Y después te pone la duda a ti. ¿Serviré? ¿No serviré? No, no, no. Dios lo que quiere ver es que tú perseveres. ¿Sí? Porque Dios dijo, 7 veces cae justo y 7 veces yo lo levantaré, no lo voy a dejar tirado. Si tú caes, que sea para aprender.
no para condenarte. ¿Sí? Porque ya el Señor me dijo, estoy expuesto a caer, pero Él está dispuesto a levantarme. Ahora, ¿yo estoy dispuesto a aceptar que Dios me tiende la mano? Ya eso es decisión nuestra, ¿sí me entiendes? O escucho lo que me dice el diablo o escucho lo que Dios me dice. Dios me dice que yo te voy a levantar y el diablo me dice no sirves. ¿A quién escucho? Depende de mí, ¿no es cierto? Dios. Claro, escucho a Dios. Y después orar, ¿sí? Es la última parte del tiempo devocional. Dice desarrollar una lista. ¿Qué es desarrollar una lista? A veces estás en el día y piensas en alguna persona y dices, ay, voy a orar, anda apuntándolo, ¿sí? Voy a orar por esta persona, tal motivo, voy a orar. Cosa que cuando llegas a la noche a orar o a la hora que ores, ya tienes una lista y no estás haciendo memoria, ¿sí? Tener una lista específica por quiénes vas a orar. Y recuerda que el Vamos a orar, pedir. claro, primero oramos por los demás y al último oramos por nosotros, ¿sí? Primero intercedemos, ¿sí? Orar, desarrollar una lista y ya tenemos un ejemplo. El ejemplo lo vimos la semana pasada, el ejemplo de la oración. Cómo orar, el orden que debe llevar, ¿no es cierto? Lo estudiamos la semana pasada en la oración. El modelo que Dios dio fue el Padre Nuestro, pero no para repetirlo, sino para armar un modelo de cómo se arma una oración, ¿sí? Alabando primero, ¿sí? Pidiendo que su voluntad, como se hace en el cielo, se haga en nuestras vidas, ¿sí? Que se haga su voluntad en nosotros, ¿sí? Pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿sí? Siempre, eh, siempre y cuando nosotros perdonemos a los que nos ofenden, ¿sí? Interceder por la necesidad de los demás, ¿sí? Por los que no conocen al Señor, ¿sí? Orar por ellos, ¿sí? Por la situación de este mundo. Dice que la palabra de Dios que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿sí? También, claro. Es importante Eso es orar, elegido por el pueblo. claro, es importante orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, Claro. por las autoridades que tenemos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, desarrollar esa lista y después por nosotros, ¿sí? Eso demuestra a Dios que nos despojamos. Podemos tener necesidades, podemos tener luchas, podemos todo, pero primero se sobrepone el amor al prójimo, ¿sí? Primero pido por ellos. Y como último, pido por mis necesidades. Ahí estoy mostrando amor por el prójimo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Así que esa es la forma. La próxima clase dice memorizar Josué 1:8, ¿sí? Josué 1:8, lo leímos antes, ¿no? Josué 1:8, ¿qué dice? Josué 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios, ¿sí? Acá en este libro están todas las bendiciones, ¿sí? Y tenemos que apropiarnos de esas bendiciones. ¿Cómo? Leyendo y obedeciendo, ¿sí? Al recibir a Cristo ya tenemos el Espíritu Santo que ¿cómo se llama? Nos redarguye cuando estamos mal, ¿sí? Que nos hace ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿sí? Se me fue esto. Bien, entonces ya acá terminamos la clase 4, vamos a orar para terminar el curso. Amado Señor, bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque hemos sido enriquecidos y bendecidos con tu palabra, Señor, porque sabemos cuánto tú nos amas, nos cuidas y que tu voluntad es que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, de nuestra familia,
Señor, oramos por nuestras amistades, por aquellos que no te conocen, Señor, para que seas tú usando nuestros labios para compartirle las nuevas, el mensaje de salvación. Señor, y toca sus corazones para que ellos puedan rendirse a ti, Señor, y puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador, como lo hiciste con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser instrumento tuyo, guárdanos esta semana, guíanos en todo lo que hagamos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que tu amor, Señor, es incondicional para con nosotros, Señor. Que nada nos apartará de tu amor, Señor. Y si caemos, Señor, ayúdanos a pedirte perdón, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Te damos gracias por este tiempo y oramos por todos los que participan en este ministerio, Señor, y olvídanos y guárdanos. En nombre de Cristo Jesús oramos, Señor.